Ya, ácidos nucleicos. Es el último, es bien corto, no tiene ningún grado de dificultad y está también en su libro. La ventaja es que de aquí a ustedes no les interesa nada de las estructuras, pero las vamos a poner. Perdón que a veces esto me presiona el lado que me duele. Ya. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Aquí no se me confundan, no se me van a confundir en ácidos nucleicos, en nucleótidos y nucleósidos. Eso es lo básico. Los ácidos nucleicos, ¿cuáles son? ADN y ARN. Hasta el cansancio, colegio. El hecho es de que está conformado el ADN y de que está conformado el ARN, están conformados de nucleótidos. Ah, esa es la palabra nueva que tengo que aprender. Ahí está. Los ácidos nucleicos primero están conformados por todo lo que son las biomoléculas, los bioelementos primarios más algunos otros como nitrógeno, fósforo. ¿Cuáles son las funciones de los ácidos nucleicos? Estos son funciones de ácidos nucleicos. Primero, el ADN, el famoso código genético, información genética, el que es responsable de transmitir la información de padres a hijos. Y así también alguna alteración genética se ve traducida ahí. El ARN, ¿qué hace el ARN? Tiene la capacidad de sintetizar las proteínas que han sido descodificadas del código genético. Muy bien. La individualidad de cada ser es determinada por la información genética de sus ácidos nucleicos. Ahora, ¿de qué están conformados los ácidos nucleicos? De nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido ahora? Un nucleótido es la unidad básica estructural de un ácido nucleico y está conformada por una base nitrogenada o las bases nitrogenadas monosacáridos de 5 carbonos. ¿Cuáles son? La aldopentosa. ¿Cuál aldopentosa? La habíamos visto. La ribosa y la desoxirribosa. Y el ácido ortofosfórico. Entonces, un nucleótido está conformado por estos tres. Dicho de otra manera, yo rompo la estructura del nucleótido, la rompo. ¿Qué obtengo? Base nitrogenada, monosacárido de 5 carbonos o una aldopentosa y un ácido ortofosfórico. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Las bases nitrogenadas vienen a ser las bases púricas y las bases pirimídicas. Aquí están las bases púricas, es 2 anillos condensados. Y fíjense por qué se las llaman base nitrogenada. Nitrógeno, 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 nitrógeno. La base pirimídica, nitrógeno y nitrógeno. Bueno, ¿por qué me mencionan las posiciones? Porque vamos a ver que de alguna manera me permite que estas interaccionen entre sí. Ahora sí. ¿Cuáles son las bases pirimídicas? Esto no se preocupe, estos nombres no, solamente citosina, timina y uracilo, ¿sí? Eso sí, lo básico. ¿Cuáles son las bases pirimídicas? Citosina, timina y uracilo. ¿Cuáles las bases púricas? Adenina y guanina. Estructuras solo se las estoy mostrando para que ustedes identifiquen, no para que se estudien estas estructuras. Muy bien, ¿cuál es la aldopentosa que forma parte de los ácidos nucleicos? Si es el ARN, es la ribosa, ahí está. Si es el ADN, es la desoxirribosa. La desoxirribosa es cuando a este oxígeno lo pierde y fíjense que queda hidrógeno. Las dos mismas estructuras son iguales, solamente que la desoxirribosa no tiene el oxígeno. La ribosa y la desoxirribosa se unen al nitrógeno 9 de las bases púricas o al nitrógeno 1 de las bases pirimídicas, las púricas. Por eso era esto, al nitrógeno 9 o al nitrógeno 1. ¿Está bien? Pues nada más era la numeración, ya. Ahora, entonces, un nucleótido se caracteriza aldopentosa, base nitrogenada y grupo fosfórico. Un nucleócido es una base nitrogenada y es un grupo y es una aldopentosa. No tiene grupo fosfórico, porque hay dos palabras las cuales no se tienen que confundir, nucleócido y nucleótido. El nucleótido tiene base nitrogenada,
aldopentosa y grupo fosfórico. El nucleócido, base nitrogenada, cualquiera puede ser, y una aldopentosa. Y aquí está para que se entretengan ustedes y miren. Si la base nitrogenada es adenina y la aldopentosa es ribosa, va a ser adenosina. Listo, eso es un nucleócido. Pero si a ese nucleócido le aumenta un ácido fosfórico, va a ser adenosin monofosfato. Ahí están los famosos AMP que ustedes tanto decían que era el AMP. Bueno, si a la adenina le agrego una aldopentosa de tipo desoxirribosa, desoxiadenosina, un grupo fosfórico de adenosina monofosfato. Toda vez que en el nucleótido aparezca este D, quiere decir que ese nucleótido es del ADN. ¿Entienden? Porque el ADN es ácido desoxirribonucleico. Entonces, toda vez que aparezca en el nucleótido este D chiquitito, le está diciendo, ese nucleótido es del ADN. Si no tiene este D, así como este, ¿qué van a hacer? Nucleótidos del ARN. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, doctora. Bueno, vamos viendo entonces. Ahora, no, en este grupo no fue en el anterior que me preguntaban, ¿y qué es el ATP? Me decían, el ATP es un nucleótido. Sí, un nucleótido. Adenosin trifosfato. Tiene 3 grupos fosfato. Adenosin trifosfato. Ahora, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba y les decía, las proteínas están formadas por aminoácidos? Y los aminoácidos cumplen funciones por sí solos, lo mismo aquí. Los ácidos nucleicos están conformados por nucleótidos y los nucleótidos por sí solos pueden cumplir funciones como el ATP. El ATP cumple función de energía. ¿Se acuerdan del AMP cíclico? Esto lo han visto hasta en sus libros. Aparece CAMP, es el adenosin monofosfato cíclico. Este cumple funciones a nivel del sistema nervioso, es un neurotransmisor. Y miren ustedes, la nicotinamida de nidinucleótido, lo vimos, es una coenzima que proviene de una vitamina. Entonces, este también es un nucleótido. Y ahí tienen, y ahí tienen. Entonces, los nucleótidos pueden cumplir funciones por sí solos, como cuáles, ATP, GTP, C o cíclico, AMP cíclico, FAT, NAT, que estos son energéticos, función neuronal, estos son ¿de qué tipo? Son nucleótidos de tipo de formadores de coenzimas, son coenzimas. Entonces, ahí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejemplos de nucleótidos, porque una cosa es que me pregunten, y ahí yo no sé por qué siempre está la equivocación. Una cosa es que le digan, mencione los ácidos nucleicos y su función. Listo, ahí no hay problema, ADN, ARN y ponen su función, la que se acuerda. Pero si me dicen, mencionen 2 nucleótidos y su función, caen ADN y ARN. No, no es ADN y ARN. Si bien es cierto que el ADN y el ARN están formados de nucleótidos, pero no son nucleótidos. Entonces, si a usted alguien le pregunta, ¿qué es el ATP bioquímicamente? Es un nucleótido, miren, es un nucleótido. ¿Qué función tiene? Generar energía. ¿Qué es el GTP, el guanosin monofosfato o guanosin trifosfato? Es otro nucleótido. ¿Qué función cumple? Igual energética que el ATP, solamente que en menor cantidad. ¿Qué es la nicotinamida de nidinucleótido? Ahí lo está diciendo, nucleótido. Son nucleótidos. ¿Qué función cumplen? Ser coenzimas o ayudadores de la actividad enzimática, igual que flavin, adenin, dinucleótido. Creo que no hay como perderse, ¿no ves? Hasta las palabras dicen ahí, solamente que derivan de vitamina. ¿Y cuál es su función? Ayudar a las coenzimas. Listo. Los ácidos nucleicos.
A ver, esto lo han visto en colegio hasta el cansancio, pero rápidamente lo vamos a repetir así. El ácido nucleico tiene dos hebras que se entrelazan entre sí. Ahí está, una que va de 3 a 5 y otra que va de 5 a 3. Las bases nitrogenadas están hacia el centro, lo cual me permite interaccionar entre sí a las bases nitrogenadas. Aquí me dice que el ADN es una molécula lineal de mucha longitud, eje transversal de 2 nanómetros. Esto no me interesa mucho. La molécula de ADN está formada así por dos cadenas de polinucleótidos enrolladas sobre sí mismas, donde las bases nitrogenadas se enfrentan entre sí y mantienen las dos hebras a través de enlace puente-hidrógeno. Ahí está el enlace puente-hidrógeno. Ese famoso enlace puente-hidrógeno que lo veíamos en el tema de agua, miren ustedes, apareció en proteínas y ha aparecido en la estructura del ADN. Entonces, tenemos en cada una de estas hélices de la hebra está constituida por sucesión de desoxirribosas, desoxi, no va a la ribosa, grupo fosfato, tendidos como puente entre carbonos 5 y 3 de una pentosa y el otro va en sentido contrario. Por eso se dice que son antiparalelas. En cada hélice van alrededor de 10 nucleótidos o 10 bases nitrogenadas, lo cual me permite que sea estable la estructura. Se dice que son antiparalelas porque una unión va de 5 a 3 y el otro de 5 a 3, pero en sentido contrario. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que participan aquí? Guanina, citosina, adenina, timina. El uracilo es característico del ARN. Muy bien, ahí está. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas entonces que participan en el ADN? Adenina, timina, citosina, guanina. Esas son las características. Muy bien, otra vez lo mismo. Fíjense, la desnaturalización del ADN, ¿qué quiere decir? ¿La estructura se puede abrir? Sí, se puede abrir. ¿Se puede romper esa doble hélice? Claro que sí. ¿Por qué? Porque son enlaces puente-hidrógeno, son interacciones lábiles. Después, ¿yo puedo volver a su estructura general? Claro que sí. Si la desnaturalización ha producido por un efecto de calentamiento, se enfría la estructura y tengo nuevamente el ADN. La hibridación, esa hibridación que nos muestran en la televisión, que dice una mosca, el ADN una mosca, se ha añadido al ADN de un humano y el que se formó fue el hombre mosca, no una araña, el hombre araña, tiene superpoderes. Lamentablemente en la vida real hasta ahora no es así. Un híbrido que nosotros conocemos, ¿vale? De diferentes especies, la mula, ¿no ves? Que viene de una yegua y el burro, si mal no recuerdo. Son entonces lo que tenemos es un híbrido, una estructura híbrida entre dos especies, que es la mula, cuyas características no tienen nada que desear con respecto a sus progenitores. Bueno, ahí está. La cromatina. El ADN de las células eucariotas, somos células eucariotas, no somos procariotas, se encuentra asociado a proteínas, lo que va formando la cromatina o lo que nosotros llamamos las nucleoproteínas. ¿Qué proteína es la que envuelve al ADN? Son las histonas. Dicen que estas tienen carácter básico. Tiene alrededor de 8 histonas, que no las vamos a estudiar así con esa capacidad. No, ustedes acuérdense que el ADN para formar la cromatina tiene las histonas. En la cromatina, la molécula de ADN a intervalos regulares da vueltas sobre cada núcleo formando los famosos octámeros de histona. Aquí está. Todo eso se conoce como nucleosoma. Ahí están las histonas, el ADN. Cada uno de estos es un nucleosoma. Listo. El ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico tiene una sola cadena. Una.
¿Cuál va a ser la diferencia? Ahorita lo vamos a ver. Y en vez de tener la timina, tiene el uracilo. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN? El ADN, el hidrato de carbono que forma es la desoxirribosa. El ARN, la ribosa. Las bases nitrogenadas del ADN, timina, adenina, guanina, citosina. El ARN, uracilo, adenina, guanina, citosina. Se dan cuenta que todo es lo mismo a diferencia de la timina con el uracilo. Entonces, todas las veces los nucleótidos, la diferencia va a ser que este va a ser D y este no va a tener la expresión D. ¿Se acuerdan lo que les mostré hace ratito? Y los tipos de ARN. ARN mensajero, ribosómico de transferencia y este último que todavía lo están investigando. El ARN mensajero, ¿qué es lo que hace? Lee el código genético para poder de alguna manera sintetizar lo que vienen a ser las proteínas. Traduce el código genético y obviamente que ahí le dice de la cantidad de nucleótidos en lo cual está formado. El ARN ribosómico es el más abundante, es verdad, es el lugar donde se sintetizan las proteínas. Y el ARN transferencia es el que se encarga de llevar los aminoácidos al ARN ribosómico y allí se sintetiza. Entonces, muy sencillo, muy sencillo. El ARN mensajero traduce el mensaje del código genético. Muy bien, el ARN ribosómico es el lugar donde se sintetizan las proteínas y el ARN transferencia es aquel que lleva los aminoácidos y se puedan sintetizar las proteínas. Transporta aminoácidos hacia el lugar de síntesis de las proteínas. Y el ARN nucleolar pequeño tiene menos de 300 nucleótidos, es rico en uracilo, interviene, dice, en el procesamiento de los ARN mensajeros en el núcleo. Algunos dicen que este no existe. Entonces, nuevamente, diferencia entre ADN y ARN. Esto por lo menos es lo básico que ustedes deberían manejar para que no entren con esa idea de que, dicen ADN y por ahí no es que era ARN, pero es lo mismo. No, no es lo mismo, ni bioquímicamente es lo mismo. Entonces no crean ustedes que así, la compañera, pongámosle, le dice, explícame la estructura del ARN y usted le empieza a explicar la del ADN. Dice, no, la del ARN, no, es que es lo mismo. No, no es lo mismo. Y ahí tienen las diferencias. ¿Cuál es una de las grandes diferencias? La base pirimídica, uracilo en el ARN y en el ADN, la pirimídica. Esta tiene doble hélice unida por enlace puente hidrógeno y la ARN tiene una. La aldopentosa del ADN es la desoxirribosa y en el ARN es la ribosa. ¿Los grupos fosfatos sufrirán algún cambio? No, ni idea. Los grupos fosfatos son los mismos. 1, 2, 3, no hay problema. Esa es la gran diferencia. Y bueno, y aquí tienen los virus. Esto generalmente, esta parte de aquí se los puse como información en la época del COVID porque tanto hablaban de todo eso, entonces se los puse, que hay virus que tienen solamente el ADN o el ARN. Y ahí está. Esta parte, solo información, porque pues ya era el momento, ¿no? Y se les colocó, ahora ni se acuerdan siquiera. Esto para que lo lean, cómo actúa el famoso virus del COVID. Ahí tienen cómo sale, cómo entra. Eso solamente para lectura. ¿Está bien? Listo. Vieron que no era muy largo, entonces no tenemos necesidad de pasar la clase del sábado. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Ninguna? ¿Se durmieron? Claro, y yo no me enteré. Bueno, entonces con ustedes nos vemos el día miércoles de esta semana que viene porque el jueves es feriado, ese es mi inconveniente, ¿no ves? El jueves es feriado, con ustedes el miércoles y el lunes
que viene el 6 a mediodía estaríamos rindiendo nuestro parcial de esto. Ténganme paciencia, ya les voy a entregar sus exámenes de laboratorio, o por lo menos les voy a sacar el listado y ¿cómo se llama? Y tengo que también hacer la interpolación con las listas que me ha pasado David de la cooperación. Entonces, es larga la historia, es larga, pero lo estoy haciendo con calma. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Hasta Nos aquí vemos. sería, doctora, Sí, hasta aquí sería el tema para el segundo parcial con usted. hasta aquí, hasta aquí. Tienen, Mm, creo, todo esto está en plataforma Moodle, ¿no ves? Sí, ¿Puedes doctora. repetir la fecha del examen? El 6 de noviembre. El A ver, lunes 6 al mediodía, dijo, lunes, ¿no? lunes, ¿no ves? Sí, lunes Ujú. 6 de noviembre. No me no vaya a ser que me esté equivocando con la fecha. Sí, sí, sí. A ver. Ay, diciembre, es que. 6, lunes 6. Lunes 6. Ahí le comento que ya le voy a subir al grupo la fecha que ha lanzado ya comité, el Consejo Facultativo en relación a lo que ha hecho el ICU, y dice que meter notas, la metida de notas es hasta el 26 de diciembre. Es decir, más sencillo, hasta antes de Navidad, porque una vez antesito de Navidad ustedes saben que cierran las puertas de la universidad. Eso lo sabemos todos. Antes de Navidad, chun, se cerró la puerta y recién volvemos el 9 de enero, 10 de enero. Ah, y para entonces, si usted no tiene sus notas, ahí se quedó. Entonces, por favor, teníamos que introducir notas hasta el 23, hasta antes del 24. Me voy a fijar bien la fecha y les voy a mandar más o menos en coordinación con ustedes como lo hemos venido haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Pero tenemos que meter nota hasta antes del 24. Se los mando lo que han subido el Consejo Facultativo a todos nosotros los docentes. No es que me estoy inventando. Eso implica que más de uno de mis colegas debe estar preocupado con sus exámenes. Y ustedes no les va a quedar otra que ponerse a estudiar. Feriado, ponerse a estudiar. Y ponerse a estudiar porque van a tener que rendir seguro hasta 2 exámenes en un día. Lo que sí se puede hacer es moverle las horas. Si usted me dice, no, es que a las 12 no se puede, quizás a las 7 de la mañana, yo no me hago problema. Yo voy a las 7 de la mañana y les tomo el examen. Ujú. Bueno, les voy a mandar la fecha para que las vayan mirando. Nada más hasta ahora, nos vemos entonces. Se cuida.